El 7 de octubre de 2023, la banda terrorista Hamás atacaba el sur de Israel, matando a cerca de 1.200 personas, hiriendo a casi 3.500 y secuestrando a otras 250. Muchas de ellas fueron abatidas a tiros en el festival de música Supernova. Era un ataque sorpresa con miles de cohetes que provocó una gran respuesta por parte de Israel en solo cuestión de horas. Este ataque ha sido la excusa perfecta para detonar una guerra que ha venido precedida por infinidad de episodios violentos que forman parte de un conflicto de larga duración entre Israel y Palestina. Hablamos de que se remonta al siglo XX tras el fin del Imperio Otomano y la partición de Palestina bajo mandato británico. El conflicto adquirió una nueva dimensión en 1948 con la creación del Estado de Israel, lo que desencadenó desplazamientos masivos de palestinos y tensiones que perduran hasta hoy. A lo largo de las últimas décadas, los enfrentamientos entre Israel y los territorios palestinos han sido constantes, con Gaza como uno de los epicentros de este conflicto. Las tensiones han alcanzado picos dramáticos en diversas ocasiones y los recientes ataques son solo el reflejo de una escalada continua que ha dejado una gran cifra de muertos, heridos y desaparecidos, afectando tanto a civiles como a combatientes. De hecho, desde el comienzo de la guerra, hace ya poco más de un año, y según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, el balance de muertos supera los 42.300 muertos, la mayoría civiles. De ellos, más de 16.000 son niños. Además, casi 100.000 personas han resultado heridas y siguen desaparecidas unas 13.000 personas, probablemente muchas de ellas enterradas bajo los escombros o, como dicen algunas organizaciones de derechos humanos, otras han desaparecido forzosamente. Y esto, ojo, que son solo las cifras de este último año en la franja. En este contexto hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, con Ramsi y Nida, dos refugiados palestinos que actualmente residen en la Virgen del Camino con sus 3 hijos, gracias al apoyo de San Juan de Dios. Son historias personales que nos ofrecen una visión cercana y conmovedora de la devastación que este conflicto ha causado en la vida de miles de personas. Vamos a contarles cómo huyeron de la violencia dejando atrás sus hogares y familiares y nos describen las difíciles condiciones que enfrentan los refugiados palestinos tanto en Gaza como en la diáspora. Además, la situación continúa complicándose ya que Israel ha extendido sus operaciones militares hacia otros territorios como Líbano, Irán y Yemen. Esta expansión de los ataques ha aumentado la preocupación internacional, no solo por el impacto humanitario en estas regiones, sino también por el riesgo de que el conflicto se convierta en un enfrentamiento más amplio en todo Oriente Medio. También vamos a analizar en este programa las posibles consecuencias de esta escalada, tanto a nivel regional como global, y qué impacto puede tener sobre la estabilidad y la seguridad en la región y el mundo. Todo esto lo hablaremos a lo largo de este programa, Analízale sobre la guerra en Gaza. En las primeras horas de la mañana del 7 de octubre de 2023, más de 1.000 cohetes eran disparados desde Gaza a Israel. Mientras los israelíes buscaban refugio, 1.500 militares de Hamás asaltaron la valla fronteriza entre ambos territorios en más de 60 puntos. Unos minutos después llegaron a las bases militares y localidades fronterizas, disparando indiscriminadamente a su paso. Uno de esos lugares fue el festival de música Supernova, donde cientos de asistentes intentaron huir para sobrevivir. 1.200 personas murieron ese día en un ataque sin precedentes de Hamás. Pero la respuesta de Israel llegaba en cuestión de horas. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra. Esto no es una operación ni un asalto, es una guerra. Era la excusa perfecta de Israel para justificar el inicio de una guerra contra los palestinos. Aunque Israel no ha sido quien ha empezado esta guerra, Israel la va a terminar. La operación Espadas de Hierro iniciaba 12 meses de bombardeos constantes en la franja. La idea israelí era incapacitar a Gaza para que lo recuerde los próximos 50 años. Hamás va a comprender que atacándonos ha cometido un error de dimensiones históricas.
De hecho, la media en este último año ha sido de 846 bombardeos diarios, 8 veces más que en Ucrania. Además, la ONU estima que en toda la franja de Gaza se han destruido casi 164.000 edificios, un 66% del total, incluyendo edificios como escuelas u hospitales. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este Analízale sobre la situación que está atravesando la Franja de Gaza. Me acompaña en esta primera mesa Jesús Castrillo, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hemos comenzado este bloque con ese resumen de los ataques del 7 de octubre que han dado pie a estos últimos 12 meses de violencia contra el pueblo palestino, pero es que este es un conflicto que viene de mucho tiempo atrás, ¿verdad, Jesús? Es un conflicto que viene de antiguo, al menos desde 1948, cuando el Estado de Israel se independiza, se declara la independencia del Estado de Israel. Pero tenemos antecedentes remotos no tan lejanos, de finales del siglo XIX, cuando empieza a surgir el sionismo. El sionismo es un movimiento que entiende que Israel, que el pueblo israelí, habitualmente perseguido aquí en Europa, tiene que tener un espacio vital, un espacio para vivir, para convivir, porque no termina de hacerse a la vida europea, o en Europa se le sigue marginando. Entonces, las ideas sionistas lo que promueven es tener un hogar donde todos los judíos se sientan seguros y que sea una patria judía, una nación judía, ¿no? Hay que recordar que lo que une a los judíos no es un origen étnico común, sino una religión común, ¿no? Con lo cual ahí tenemos elementos complicados, elementos distorsionadores, ¿no? a la hora de analizarlo, y es un tema súper complejo, que tiene muchísimas variables. El sionismo propone que todos los judíos, principalmente los europeos, aunque hay que recordar que hay muchos judíos en la zona de Arabia y tal, judíos árabes, pero fundamentalmente para los europeos que han sufrido durante el siglo XIX muchas persecuciones, marginaciones incluso legislativas y demás, buscarles una patria. ¿Y qué patria le buscan? Lo que dice la Biblia, en la tierra de Palestina, aquella tierra prometida. ¿Qué problema tenemos? Que la tierra de Palestina está ocupada por palestinos. Hay árabes, hay cristianos, y en el momento en el que surge el sionismo es parte del Imperio Otomano, que va a ser eso hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, es un panorama muy complejo. En 1917 hay una declaración en plena Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra, como se la conoció en el momento, hay una declaración de un ministro británico de Balfour que dice que, bueno, que seguramente los judíos tienen derecho a tener una patria, a vivir en una zona estable y a vivir en territorio palestino, ¿no? Entonces queda un poco lanzada la idea, siguiendo aquellos planteamientos del sionismo de Herzl, que lo había planteado unos años anteriores, a finales del siglo XIX, digamos que principalmente a partir del último tercio del siglo XIX. ¿Y en qué momento se decide eso, de decir, pues esta gente tiene derecho porque lo dice así la Biblia, les ponemos aquí, y los que están ahí, ¿qué pasa con ellos? Claro, el Estado de Israel de alguna manera se configura como algo teocrático, porque el jefe primitivo, sobre todo los sionistas, que son sionistas más, hay un ala muy radical del sionismo, plantean eso, que el jefe del Estado es el propio Dios. Entonces hay un otorgamiento de esa tierra en la Biblia a aquellos descendientes de Moisés, y la historia les ha llevado en muchos casos a tenerla que abandonar, o la esclavitud en Babilonia y demás, y a ser un pueblo que siempre ha estado como que desperdigado, sobre todo después de que los romanos toman Israel, ¿no? Toman Jerusalén, vamos. Entonces deciden ellos mismos y quieren apoyarse en las potencias, en las grandes potencias, por ejemplo la declaración que os decía antes por parte británica. ¿Qué se une a todo esto? Que en el fondo en algunas partes de Europa los judíos eran incómodos. Entonces, en esos momentos, a finales del año 18, del año 19, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, de alguna manera los europeos quieren buscar, los que manejan la política internacional, quieren buscar una solución a las naciones europeas. En esos momentos surgieron un montón de naciones. ¿Por qué? Porque al acabar la Primera Guerra Mundial se rompen los grandes imperios, los imperios centrales que teníamos, incluido el Imperio Otomano, pero también Austria-Hungría. Y entonces surgen estados nuevos que uno de los factores de desestabilización, en muchísimos casos mucho más imaginario que real, puede ser la población judía. Entonces, bueno, empieza a sonar bien aquello de tener una patria para los judíos. Digamos que el que sea judío, que marche a vivir para allá y que deje de desestabilizar en Europa. Digo todo esto entre comillas, evidentemente.
La única razón es que Dios se lo había dicho, que aquella tierra era suya, que era la tierra prometida. Bueno, está basado en el antiguo reino de Judea, en la provincia judea de los romanos y demás, pero hay poca otra base documental. Entonces, bueno, es buscar su tierra prometida. Pero lo dice la Biblia, Europa lo consiente, ¿no? La Europa de entonces, pero la ONU, que como tal representa a todas las naciones, no sé si desde ahí había alguna voz, aunque sea de cualquier país de Oriente Medio o de Asia, que dijese, oye, esto sí, ¿qué estamos haciendo? Lo que pasa es que estas voces surgen cuando se crea la ONU. La ONU se crea en 1945. Digamos que ahí la cuestión queda latente. Sí que va a haber desde finales del siglo XIX y durante principios del siglo XX y luego después del fin de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Otomano y Palestina pasa a quedar bajo mandato británico, de protectorado británico, bueno, mandato, realmente era un mandato británico. Sí que ha habido mucha emigración de judíos que se han ido allí, que han comprado terrenos y que están viviendo allí y que conviven, o que hay veces que mal conviven con la población palestina, con la población árabe, teniendo continuas escaramuzas. ¿Qué pasa? Que durante la Segunda Guerra Mundial el horror del Holocausto hace que todo el mundo occidental, digamos, que quiera buscar una solución incluso compensatoria por no haber estado alerta o por no haber sabido pararlo al drama del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, consentir que exista el Estado de Israel. La ONU, ¿qué es lo que propone al principio? Que en Palestina se divida el territorio, que convivan y que haya dos estados, que convivan los israelíes y que convivan los palestinos. Así, para que nos hagamos una idea, por contextualizar un poco cómo ha sido todo el conflicto. De todo el territorio se les otorgaba en aquellos primeros acuerdos iniciales del año 48 el 55% del territorio a los judíos, que eran en torno a un tercio de la población. Digamos que la asimetría empieza ya desde el principio. Esto a los pueblos árabes no les parece bien, a los palestinos y a todos los que hacen frontera con el Estado de Israel, y inician la guerra de 1948. E Israel aprovecha y proclama el Estado. ¿Qué le pasa a Israel, que es reconocido en Naciones Unidas en 1949? Con lo cual sí que es un sujeto político, digamos, en el panorama internacional, cosa que no lo son los palestinos. Y va a tener el apoyo inestimable de todo el mundo occidental y principalmente de Estados Unidos, que va a ser su gran valedor. Cuando llega el pueblo de Israel, cuando se instala ahí, ¿cómo se reparte el pastel? Nos decías el 55% iba para Israel, pero luego hay ciudades, por ejemplo, como Jerusalén, que es igual de importante para ambos pueblos. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Qué se hizo y qué consecuencias ha tenido? Jerusalén queda en principio bajo mandato internacional, como digamos una zona neutra, una zona neutral, administrada por las Naciones Unidas, pero rápidamente con los conflictos bélicos que vamos a tener, al final la va a ocupar Israel. Y va a hacer sí es su capital, digamos, ilusoria, y teniendo la capital de facto en Tel Aviv, pero digamos que es la capital aspirada, que también es la capital aspirada de los palestinos, ¿no? Entonces vamos a tener un foco de conflicto más. La ONU, ¿qué hizo en estos casos? La mayoría de las veces sacar resoluciones, ordenar que se retrotrajeran las cuestiones a los momentos iniciales del reparto del año 48, pero han sido muy poco efectivas porque no han ido acompañadas de sanciones. Hay que recordar siempre que Israel, aparte de estar apadrinado por Estados Unidos, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad, el Reino Unido también tiene un papel ahí importante. Y por otro lado, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin deja salir muchísimos judíos de la Unión Soviética, que también para él era un problema distorsionador por todo el factor religioso y demás. Con lo cual se mantiene el ten con ten. ¿Quién queda aquí perjudicado? Fundamentalmente los palestinos. También los otros pueblos árabes o las otras naciones árabes que rodean el actual Estado de Israel, pero a partir de la guerra de 1967, de la guerra de los 6 días, digamos que van dejando más solos a los palestinos, o dotando más de mayor autonomía a la autoridad nacional, bueno, no existía, a la Organización para la Liberación de Palestina, y retrotrayéndose un poco más a sus problemas internos, ¿no? Asumiendo de alguna manera Israel es un mal necesario, aunque no lo queremos, habrá que ver cómo convivimos con ello, ¿no? Eso es un factor determinante, ya te digo que es la guerra de los 6 días y el resultado, ¿no? El avance que tiene Israel y la toma de posiciones en distintos territorios que dicen, bueno, esto es un enemigo serio. Ya os digo que siempre el gran aliado de Estados Unidos, de Israel, han sido los Estados Unidos y todo el mundo occidental en general. Luego en el último bloque precisamente vamos a tratar esa relación entre Estados Unidos, el resto de agentes internacionales, pero bueno, ¿qué supuso ahí en la zona en todos esos años
tener ese mal necesario, como tú dices, para el resto de países de alrededor? Para el resto de los países de alrededor supone un foco de desestabilización, porque digamos que desde la expansión en la Edad Media, desde la Égira, desde que se consigue crear un mundo musulmán en toda esa zona, es un elemento distorsionador. Por factores religiosos, fundamentalmente, y por factores políticos. El Estado que se crea ahí es un Estado que intenta ser similar a los Estados europeos o a los Estados Unidos. Se habla mucho que es una democracia, pero la población palestina, que está administrada por Israel desde el mismo momento de la ocupación o desde que se proclama el Estado de Israel, jamás ha tenido acceso a los mismos derechos que la población judía. Con lo cual hay que tener mucha cautela para hablar de democracia en ese sentido, del Estado de Israel. Es mucho más democrático que otros, pero la democracia o la hay o no la hay, ¿no? Entonces, bueno, quizá un jurista podría precisar mucho más estas cosas, pero en el Estado de Israel, vamos, no hay democracia porque parte de la población que está administrada por ellos no tiene derechos o tiene otro tipo de derechos. Me preguntabas por la reacción de todos estos países del entorno. Hasta el año 67 es muy hostil, no reconocen el Estado de Israel, y a partir de la Guerra de los 6 días se empiezan a producir, digamos, esa política de apaciguamiento y de tranquilidad, de dejar a la Organización para la Liberación de Palestina, digamos, más autonomía y a buscar el no tener continuos enfrentamientos. Ahí hay mucha labor política de Naciones Unidas, muchísima labor política también de países importantes como Egipto, como Jordania, que trabajan mucho más el apaciguamiento. Y luego el punto culminante en todo este proceso va a ser el reconocimiento de Egipto, que va a ser el primer país árabe que reconoce a Israel como un sujeto político y como Estado, ¿no? Dando por hecho que el Estado de Israel tiene que existir, sin dejar de reivindicar tanto Egipto como otros estados, la necesidad de existencia de un Estado palestino, que ha quedado muy mermado de aquellos acuerdos que salieron de 1948. Bueno, en todo este tiempo hemos visto varios intentos de conseguir la paz ahí, ya sean más intensos, menos, más de esto. Por ejemplo, tenemos los acuerdos de Oslo, pero ¿qué es lo que ha fallado en todos esos intentos para que no se haya conseguido nada, al fin y al cabo? Al final no se ha conseguido nada. Bueno, un pequeño apunte. Los acuerdos de Oslo son importantes porque se reconocen como sujetos políticos, pero tienen un germen primero, un poquito antes, en el año 91, aquí en Madrid, que fue aquella conferencia que se hizo en Madrid, donde hubo, donde por primera vez se sentaron cara a cara la representación de la delegación israelí y la representación palestina junto con otros árabes. ¿Qué supusieron los acuerdos de Oslo? El principio para la posible existencia de un Estado palestino. Supone cierta autonomía. Gaza y Cisjordania quedan dotadas de cierta autonomía y de cierta autogestión, sí controlada por Israel, que luego construirá un muro terrible, bueno, ya se veía en las imágenes, ¿no? Construye un muro terrible, pero les dota de cierta autonomía, les deja tener, digamos, que un autogobierno. Ahí nace la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, todo esto bajo el liderazgo, sobre todo, de Yasser Arafat, que luego se morirá y luego van a tener disensiones internas dentro de la propia OLP. Vamos a tener una rama que es la rama que lidera Mahmoud Abbas ahora, que es la rama laica, digamos, y vamos a tener la rama integrista religiosa, que es la de Hamás, que de alguna manera, ante la inoperancia o ante la imposibilidad de que se materialice ese Estado palestino, va a seguir hostigando siempre a Israel. Ya, bueno, han tenido una pequeña guerra civil ahora a principios de los 2000 y demás entre los propios palestinos. ¿Qué es lo que ha fallado? Pues un poco todo, la asimetría, porque Palestina se ha ido quedando cada vez sola, no a nivel, digamos, económico o a nivel psicológico de los países árabes o de otros países muy solidarizados con la causa palestina, como ha sido el Estado, como España, vamos, pero se ha ido quedando sola, materialmente sola. La realpolitik, la política del día a día, bueno, hace que sea mucho más cómodo tener un Estado como el Estado de Israel para determinados intercambios económicos, para determinadas alianzas, véase OTAN, véase solo Estados Unidos, véase mundo occidental. No deja de ser una cabeza de puente en una zona también desestabilizada, recordemos la guerra de Irán-Irak, en fin, o todos los conflictos que hemos tenido ahí, el de Afganistán, en los años 80, algunos de los años 70. Entonces no deja de ser una cabeza de puente. Posiblemente a las potencias occidentales no les interesa que el Estado de Israel desaparezca. Y el Estado de Israel últimamente está muy empecinado en no dejar que Palestina crezca como Estado, o que sea un sujeto político. Entonces yo creo que ahí hay un montón... Es muy difícil de analizar o es muy difícil dar con la clave.
Yo creo que en muchos casos no ha habido voluntad. El punto más cercano pudieron ser los acuerdos de Oslo, donde sí parecía que se quería llegar a ese estado. Es más, Arafat ya no lo reivindicaba para allá, lo reivindicaba, digamos, dejando pasar un plazo, ¿no? Construyendo poco a poco ese posible germen del Estado palestino, ¿no? Basado en Gaza y en Cisjordania. Primero, además, la idea era construir primero el Estado y luego ya discutimos las reivindicaciones, algo como muy racional, ¿no? Aquí también tenemos reivindicación territorial, aquí también, a ver aquí cómo lo hacemos, pero claro, eso se rompe sobre todo con la segunda intifada y con la política de los asentamientos judíos, de los colonos judíos. Es que Israel ha incumplido muchísimas resoluciones de Naciones Unidas. Creo recordar que es el Estado que más resoluciones de Naciones Unidas tiene incumplido, y es un Estado que, bueno, que es sujeto político desde el año 48. Es verdad que las Naciones Unidas son desde el año 45 como tal, pero podríamos remitirnos históricamente a Sociedad de Naciones o a otro tipo de conflictos que ha habido ahí, e Israel ya te digo, es que es increíble. ¿Qué tiene el paraguas de Estados Unidos fundamentalmente? Bueno, es sin duda uno de los conflictos más complejos. Podríamos estar hablando aquí toda la noche, la verdad, incluso nos hemos dejado cosas en el tintero, pero bueno, nos quedamos ya sin tiempo, tenemos que dejar cabida al resto de temas. Así que nada, Jesús, profesor de la Universidad de León, agradecerte estos minutos con nosotros. Muchas gracias por estos minutos de reflexión. Que sirvan de reflexión. Que sirvan de reflexión solo es. para todos, fundamentalmente para eso nos vale la historia, para conocer de dónde venimos y reflexionar. Gracias. Pues muchas gracias, Jesús. Hacemos una pausa y a la vuelta miramos esta guerra desde un lado un poco más humano. Hasta ahora. Esto es la Franja de Gaza ahora, sufrimiento y miles de edificios reducidos a escombros tras 12 meses de asedio israelí. La ONU los cifra en más de 160.000, por encima del 60% del total, como decíamos al comienzo. Escuelas, hospitales, negocios o viviendas han quedado en ruinas y alrededor de 1,7 millones de personas, el 80% de la población de Gaza, están desplazadas y casi la mitad se encuentran hacinadas en el extremo sur de la franja. La gente se enfrenta al hambre mientras intenta sobrellevar la pérdida de familiares y amigos y sobrevivir a los bombardeos del ejército de Israel. Y es que la destrucción actual en esta zona no tiene precedentes en alcance y escala. El desarrollo humano retrocede más de 40 años en Gaza y 30 años en el Estado de Palestina, y la tasa de pobreza continúa aumentando y ya se sitúa en torno al 60% de la población. Me acompaña esta vez José María Lucas, abogado del Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Son cifras un poco para quedarse en el sitio, ¿verdad, José María? Bueno, la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Vemos cómo se vulnera el derecho internacional y las cifras de muertes y situaciones que están ocurriendo son escandalosas y no se hace nada por intentar evitarlo. Estas personas están totalmente desprotegidas y tanto por un lado o por otro pues vemos que no hay una respuesta a los llamamientos internacionales a que esto se pare. Mencionas la vulneración, ¿no?, del derecho internacional. ¿En qué exactamente se está vulnerando? ¿Cuáles son los parámetros, digamos, que marcan el derecho internacional? Pues vamos a ver, cuando bombardeas escuelas, cuando bombardeas centros de la ONU, cuando estás secuestrando o matando niños, mujeres, población en general, en base a unos objetivos militares, pues creo que es una vulneración clara del derecho internacional. Y es fácil salir de Palestina, la gente que está viendo su vida destruida, ¿lo tienen fácil para salir de ahí? Es imposible, o sea, no pueden salir. Hay algunas salidas, digamos, humanitarias de algunos niños, algunas personas que han sido heridas gravemente, pero es muy excepcional. Ahora mismo está rodeado y allí no se permite la salida a nadie. En muchos de los casos que salen, no sé si en todos, salen bajo el concepto de la protección internacional. No sé si eso, lo primero, si son en todos los casos, si es solo en algunos, y qué es exactamente la protección internacional. Bueno, en el caso de Palestina, hasta donde sé no salen por razones humanitarias, para que tengan una atención sanitaria o razones de tipo humanitario.
para acudir a la protección internacional, pues tienes que demostrar un temor fundado a que no puedes volver a tu país o no quieres volver por temor a que vas a sufrir algún daño grave, ¿no? Y esta persecución que tú vas a alegar pues debe ser por motivos de raza, nacionalidad, opinión política, pertenencia a determinado grupo social, pues motivos de género o motivos de orientación sexual. En el caso de Palestina, evidentemente, si no consigo salir de la franja, no puedo solicitar protección internacional, por lo menos en estos momentos. ¿Cuál es la manera más habitual para salir de la granja, los que han podido hacerlo? ¿Cómo lo suelen hacer? Bueno, hasta donde sabemos hay personas que han podido pagar para poder salir por la frontera de Egipto de manera irregular y bueno, pues algunas salidas también por motivos humanitarios, muy pocas contadas a través de organismos internacionales. Nos has dicho un poco los motivos para solicitar esa protección, pero ¿cuáles son los mecanismos que hay que seguir? Es algo complicado también, entiendo, ¿no? Además de todo lo que tienes que argumentar o la situación que tienes que vivir, claro. Bueno, primero hay que llegar al país de destino, al país de acogida, y luego hay que conseguir la cita, que está muy complicado últimamente porque el sistema de asilo está saturado, porque no hay medios para abordar esta llegada. Todas estas solicitudes que nos están llegando. De hecho, el año pasado hubo 163.000 solicitudes y solo León gestionó más de 1.000, la Comisaría de Policía de León. Con los mismos medios pues es difícil abordar pues, una llegada, pues, una afluencia tan masiva, digamos, al asilo. Normalmente se hace cuando llegas al territorio, consigues la cita, que como te digo es complejo conseguir la cita, y luego una vez que consigues la cita pues haces una entrevista de manera individual, personal, en el que contestas una serie de preguntas que marca la Oficina de Asilo y Refugio, en el que explicas con detalle el por qué has tenido que salir de tu país, por qué te has visto empujado a salir de tu país, el hecho concreto que te hace pedir protección internacional, una serie de datos personales y, bueno, y justificar un poquito si tu estado te ha protegido, no te ha protegido o si has acudido a las autoridades estatales. Bueno, sabemos que desde San Juan de Dios habéis ayudado a traer a una familia, no sé si es quizá la única... Bueno, la familia llegó por sus propios medios, llegaron en dos fases, primero llegó el papá y una de las hijas, porque por motivos obvios económicos no podían salir todos a la vez, o por otros motivos, también supongo que logísticos o familiares. Primero llegaron estos dos miembros de la familia y luego llegaron el resto. Es una unidad familiar de 5 personas que ya tienen el estatuto de asilo reconocido, son refugiados y bueno, ha sido en diferentes fases porque primero uno hizo la declaración, otro llegó después, se hizo una extensión familiar a esa declaración inicial de inicio y bueno, la resolución no ha sido conjunta, ha sido separada, pero bueno, estas personas ya tienen su estatuto reconocido y bueno, ya están en la fase de autonomía y dentro de poco pues ya serán autónomas para hacer su vida de manera independiente sin necesidad de ningún tipo de ayuda de programas. ¿Y cuál ha sido el papel de San Juan de Dios con esa familia en concreto? Bueno, nuestro papel, esta familia venía ya derivada de ACEN, que ya había hecho un trabajo bastante bueno, la verdad. Entonces, bueno, nuestro papel siempre es un poco el mismo, es revisar un poquito la historia de las personas, ver si hay algún tipo de alegación que se pueda añadir, algún tipo de prueba para favorecer el estudio, el mejor estudio de este expediente y que se les conceda la protección solicitada. Y luego pues estar pendientes pues, del cambio de domicilio, que es una de las obligaciones que tenemos, de renovar la documentación, de iniciar todo el itinerario de inserción sociolaboral, de empezar la enseñanza del español, explicar cómo es el funcionamiento de la sociedad española. Nuestro objetivo es, evidentemente, es acompañar a las personas, orientar, asesorarlas y derivarlas a aquellos otros recursos en los que nosotros no somos especialistas o no nos corresponde para que tengan una mejor acogida e integración en el futuro. Pues si te parece, José María, vamos a conocer el caso de esta familia palestina que ahora son vecinos de la Virgen del Camino.
Nida y Ramzi son dos de los muchos palestinos que han tenido que abandonar sus casas, sus trabajos e incluso su país. La vida estaba muy difícil en Gaza. Siempre hay guerras, hay problemas. Él vino primero a España con Salma, la pequeña de sus 3 hijos. Un problema en su rodilla fue la llave para poder salir del infierno en el que se ha convertido Gaza. Tenía una invitación para venir aquí, para Salma, para tener los tratamientos que necesita, que es difícil salir de Gaza porque es como un cárcel grande. Y no fue hasta 5 meses después cuando Nida pudo salir con sus otros 2 hijos. Tuvimos que salir a Egipto por la frontera de Rafah y bueno, no era fácil nada porque pasamos mucho tiempo esperando y muchas complicaciones ahí en el lado de Egipto. Y nos quedamos 3 días en Al-Qahira, en la capital de Egipto, y luego tuvimos nuestro vuelo a España, a Madrid. Y bueno, llegamos el 3 de abril del año pasado y en el mismo día vinimos a Lyon. Conseguí lo que esperaba, a juntarme con mi familia, pero he dejado mi mamá, mi familia grande, mi trabajo, mis cosas, mi casa. Desde entonces viven en la Virgen del Camino y si hay algo que tranquiliza a esta familia es que nunca más tendrán que volver a empezar de cero. Mejorar la vida para mí, para mi familia, sea un poco estable como antes. Compras una casa, ya lo tienes, todo está estable y bueno, un año y luego viene la guerra y lo tienes todo destruido. Aquí lo sé, yo ahora lo sé que nunca tengo que empezar de cero. Lo que consigo ahora voy avanzando. Los ataques de Israel han provocado una destrucción tan grande que ha llevado a millones de personas a desplazarse. Nadie de nosotros quería salir de Palestina. La vida de la gente de Palestina, o Gaza Franja especialmente, y se acabó la ocupación. Ahora los niños en Palestina, al día de hoy, no están estudiando nada desde hace un año, desde el 7 de octubre del año pasado. En el tiempo que llevan en España han tenido también que luchar para adaptarse a una sociedad y un idioma totalmente diferentes. No era un año fácil, es que bueno, hay que empezar una vida nueva, con un idioma nuevo, una casa nueva, colegios nuevos, los niños han perdido sus amigos, sus abuela, no sé qué, todo. Por suerte, Nida ya ha conseguido un trabajo y sus peques se han adaptado muy bien en el colegio. Además, han conseguido aprender rápidamente el idioma y crear vínculos en su entorno. Hay gente que siempre nos está escribiendo qué tal estáis, necesitáis algo, hay gente muy maja. Nida, Ramzi y sus 3 hijos son unos afortunados porque no es nada fácil salir de la franja y unos supervivientes porque la guerra se ha cobrado ya la vida de más de 42.000 personas. Bueno, este es uno de los casos, o el caso que hay aquí en León, pero bueno, son muchas las familias que se han visto en una situación así en otras provincias de España, incluso en otras partes del mundo. José María, como sociedad, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarles a estas familias? Bueno, pues facilitar en todo lo que podamos la integración, dar las oportunidades que estas personas se merecen y ayudarles pues en todo lo que podamos, ¿no? Facilitar eso, el acceso a la vivienda, que cuesta mucho, el acceso al mercado laboral, empatizar lo máximo posible, como ha dicho bien Nida, todas estas personas no querían salir de sus países, han visto empujadas a salir, han dejado una situación familiar, social muy compleja en sus países. La familia de Nida y Ramzi son unas 56 personas que ahora mismo se encuentran yendo de un sitio a otro en Gaza intentando esquivar las bombas. Y esta es una realidad, ¿no? Los procesos por los que pasan estas personas de adaptación son muy complejos, ¿no? Y pues en todo lo que podamos ayudar, empatizar, entender y tratar a las personas con normalidad, igual que haríamos con nuestros vecinos o con nuestros familiares, pues es lo que ayudaría a que estas personas se sientan acogidas realmente y se integren.
que es lo que les toca ahora en estos momentos. Al final es importante lo que has dicho, empatía, ¿no? Que parece que es lo que falta ahora mismo con esto, que no llegamos a entender o no llegamos a imaginar que esa gente se ve obligada a salir, que está dejando sus casas, sus familias, todo, hasta sus negocios, como en el caso de Nida también, que ya tenía una peluquería allí. Bueno, Nida es ingeniera informática, trabaja para el sistema sanitario también de Gaza. Ransi es periodista, trabajaba como periodista. Son personas que, digamos, estaban muy establecidos en la sociedad palestina y tenían unos puestos relevantes, una situación económica, y como he dicho, pues las personas se ven empujadas. Ni nos imaginamos las situaciones que viven las personas en los países, en sus países, y en los países que van recorriendo muchas veces para llegar aquí. O sea, es una vulneración constante de derechos fundamentales, de circunstancias terribles que les van pasando, ¿no? Y cuando llegan ya a un lugar seguro, pues como sociedad pues tenemos el deber y la obligación, ¿no?, de poner todo lo mejor de nuestra parte para que superen todos los traumas que han vivido y empiecen una nueva vida, porque desgraciadamente vuelven a empezar una nueva vida con todo el bagaje que tienen a sus espaldas, ¿no? Pues José María, abogado del Programa de Protección Internacional de San Juan de Dios de aquí de León, agradecerte que hayas pasado estos minutos con nosotros esta noche. Nada, a vosotros. Nos vamos nosotros unos minutos a publicidad y después vamos a analizar esta guerra desde fuera del campo de batalla. ¿Qué papel juegan los actores internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea o cuál es la posición de nuestro país? Todo esto enseguida, no se vayan. Abordamos ya la última mesa de análisis de esta noche para poner la vista en lo que está ocurriendo fuera de la zona caliente, fuera de esa franja de Gaza. A mi lado se encuentra Daniel López, internacionalista. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Daniel, esta guerra es un conflicto que ha escalado, ¿no?, en lo que es la zona y hay bastantes agentes internacionales implicados, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Creo que tenemos que poner el foco en que no estamos hablando de una guerra de pocos años. Es una guerra que lleva viva desde los años 50, desde la creación del Estado de Israel en un territorio que a priori no les pertenecía, un Estado que ha generado mucho conflicto, mucha desigualdad y muchas tensiones en Oriente Medio, una situación que se está volviendo insostenible y que ha involucrado a muchos actores y que hace que sea un conflicto cada vez más complicado. En primer lugar está Israel, un Estado reconocido por la mayor parte de Occidente y cada vez más involucrado en la acción internacional, pero también tenemos otros actores muy beligerantes, como por ejemplo nos encontramos a Hamas, un grupo que está reconocido como organización terrorista por la Unión Europea, por las Naciones Unidas y por la mayor parte de los entes occidentales, como también nos podemos encontrar otros actores internacionales, el Líbano, Irán, que tratan de proteger su propia religión y los propios ideales que ellos defienden y que ellos ven en el pueblo palestino. También tenemos que hablar de la autoridad palestina, representada en el gobierno de Fatah, actualmente gobierno que se encuentra en Cisjordania y que también deja entrever un poco la desestabilidad que podemos ver incluso en el interior de la propia Palestina. Muchos actores internacionales que crean un conflicto mucho más complicado de lo que hemos podido llegar a imaginar en los últimos desde los años 50, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ni la Guerra Fría ni ningún otro tipo de guerra ha involucrado tantas dificultades en el ámbito internacional para poder analizarlo. Mencionabas la protección de la religión, no sé hasta qué punto eso puede desembocar una guerra en Oriente Medio, teniendo en cuenta a países como Irán, por ejemplo, que está ahí y que hay que tener cuidado con una potencia como ella. Es verdad que la religión siempre ha sido un foco, uno de los principales focos en cuanto al conflicto que estamos viendo entre los países árabes e Israel, y más aún cuando estamos hablando de que están involucrados dos organizaciones que están reconocidas como terroristas. Estamos hablando de Hamas en la Franja de Gaza y también estamos hablando de Hezbollah en el Líbano. Estas dos organizaciones como tal nacen en un intento
por luchar contra las tropas israelíes de su invasión, tanto en la Franja de Gaza, en el caso de Hamas, como en el caso de Hezbollah, de los territorios al sur del Líbano que tienen frontera con Israel y que en el pasado Israel ya ocupó. Durante los años del 2000 y 2005 vemos cómo estos grupos terroristas empiezan a hacer políticas mucho más pasivas, menos beligerantes, pero la reacción internacional sigue siendo la misma. Están condenados al ostracismo por los países occidentales y por lo tanto se han focalizado mucho en este ámbito religioso. Por eso la guerra ha desembocado en una idea mucho más allá de lo territorial, en una guerra también en el ámbito espiritual, en el ámbito religioso, que involucra a muchos actores, todos en contra de Israel, que también utiliza a su favor. Es cierto que está rodeado de países árabes y por lo tanto el antisemitismo es algo que está completamente presente en todos los debates acerca de las relaciones internacionales de Israel con los estados árabes o incluso con los estados occidentales. Es algo completamente a la actualidad y que puede desembocar en situaciones muy complicadas. Me hablabas de Irán. Irán es uno de los actores más peligrosos en Oriente Medio. Como vimos hace unas semanas, realizó un ataque a Israel con drones y demás bombas, puesto que Israel intervino en las fronteras del sur del Líbano y como protección a este mismo decidió intervenir en esta guerra que puede llegar a escalar a niveles que todavía no podemos conocer. Y eso, bueno, teniendo en cuenta que Irán, por ejemplo, es una potencia en petróleo, que eso es lo que quizá puede provocar más conflicto fuera de esa zona, pero bueno. Quiero derivar la conversación al papel de España, nuestro país, y también de la Unión Europea. ¿Qué papel tienen en todo esto y qué posición toman en cuanto a este asunto? En primer lugar, creo que tenemos que tener muy claro que no podemos hablar de España sin la Unión Europea. Está claro que España, junto a Irlanda y a Noruega, hace pocos meses decidieron reconocer al Estado de Palestina como tal, cosa que muchos de los países de la Unión Europea, estamos hablando de las tres grandes potencias de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, no han reconocido. Aún así, no podemos dejar de lado este papel de la Unión Europea, por mucho que España se salga de ciertos trazos institucionales de la misma. Estamos hablando de que la Unión Europea tiene un papel internacional de pacifista, de pacificador internacional. Actualmente su papel en esta guerra no podemos hablar de que sea un papel activo. Es cierto que podemos hablar de un papel en ayuda humanitaria, en ayuda también a Israel en ciertos aspectos como el armamentístico, pero no podemos olvidar de que la Unión Europea está concebida como una organización interregional, de integración regional, que no tiene ningún otro tipo de precedente, en el cual están involucrados 27 estados con 27 ideas diferentes. Está claro, España no tiene las mismas ideas que Francia, España no tiene las mismas ideas que Alemania, y por lo tanto, dentro de este ámbito se llegan a consensos que no salgan mucho de lo que todos los países pueden llegar a pensar en común. Por lo tanto, el papel de la Unión Europea se va a focalizar y se está centrando únicamente en este proyecto pacifista que tiene con el mundo y que está intentando derivar a sus socios estratégicos en Oriente Medio y que también le toca de cerca tanto en Ucrania como en el Mediterráneo. Y por esto mismo necesitan paz y estabilidad, y más aún en la situación económica en la que nos encontramos en la actualidad, con una crisis energética que no tiene precedentes desde las anteriores de 1997, y por lo tanto tienen que tener mucha precaución en su forma de actuación, tanto con Israel, socio estratégico, como con los países árabes, de los cuales importan una gran cantidad de petróleo, gas natural y carbón, y de los cuales no podemos prescindir en la actualidad. Y en toda esta función, uno de los protagonistas, que siempre es protagonista, es Estados Unidos, ¿no? Siempre, bueno, cuando Estados Unidos tose, el mundo se constipa, eso totalmente es así. ¿Qué papel juega Estados Unidos? Porque sí que parece que es un poco pro-Israel, pero ¿hasta qué punto está dispuesta a apoyarle? Tenemos que tener claro que Estados Unidos es pro-Israel. Siempre lo ha sido, siempre ha defendido los intereses israelíes en la zona, siempre ha defendido a Israel de cualquier tipo de ataque o cualquier tipo de intervención que pudiera realizarse en Oriente Medio en contra del Estado. Pero en la actualidad las piezas, las claves de las relaciones internacionales han ido cambiando, sobre todo desde la crisis de 2008, ya en esta última década y en la década que viene futura, podemos hablar de un Estados Unidos
que sí que es cierto que tiene que estar involucrado como una de las primeras potencias mundiales, era la primera potencia mundial, en la actualidad se encuentra con diferentes actores que le plantan cara, y por este mismo motivo tenemos que hablar de un Estados Unidos menos centrado en ayudar al resto y más centrado en ayudarse a sí mismo. Me explico. Hablábamos de un Estados Unidos en el pasado con una hegemonía mundial en la que ningún Estado le tosía, por decirlo así, claro. Es la realidad, pero con la entrada de la crisis en 2008 y sobre todo tras el COVID-19, podemos hablar de una Unión Europea mucho más fuerte, una Unión Europea mucho más potente, que está creciendo económicamente. Al otro lado tenemos a China, una de las mayores preocupaciones de Estados Unidos y que en la actualidad focaliza la mayor parte de sus intereses económicos y de sus preocupaciones tanto económicas como sociales. Y también hablamos de Rusia. Rusia es uno de los principales actores, aunque no económicamente como una potencia económica, pero sí en la actualidad, como hemos visto en la guerra de Ucrania, muy involucrado el papel de Estados Unidos en este sentido, una guerra en Ucrania en la que Rusia pretende volver a adquirir ese poder internacional invadiendo sus antiguas esferas de influencia. Por lo tanto, Estados Unidos es cierto que tiene un papel fundamental porque puede funcionar como pacificador, y es cierto que hemos escuchado a Biden decir: yo no volveré a dar las armas a Israel para que cometan este genocidio, pero Estados Unidos no tiene el poder en la actualidad de poder entrometerse en tantos aspectos como lo hacía en el pasado, y más aún hablando en la actualidad que estamos a 3 semanas de las elecciones estadounidenses y que podemos hacer que el ámbito político y el tablero político en las relaciones internacionales cambie completamente de un pacifismo apaciguador en la administración Biden y de los demócratas a una actuación totalmente diferente de un gobierno de Trump, que nos puede llevar a una situación también de un contexto internacional caldeante. Bueno, mencionabas antes la guerra de Ucrania, has dejado claros los intereses de Estados Unidos en ese apoyando a Ucrania, pero ¿por qué el resto de Occidente apoya a Ucrania y no hay esa unanimidad en apoyar a Palestina, que también está siendo la víctima de esas guerras? Pues mira, es muy buena pregunta. Es una pregunta que nos hacemos todos los internacionalistas, que nos hacemos todas las personas que podemos entender el derecho internacional humanitario. ¿Por qué Occidente, por qué Europa en todo su conjunto apoya a Ucrania y no apoya de la misma forma a Palestina? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que muchos de los estados occidentales no reconocen a Palestina como Estado independiente. Esto es el primer punto. El segundo punto, lo que hablábamos antes, como Estados Unidos se encuentra focalizada en su propio foco y en su propio centro, los países occidentales, en gran representación de la Unión Europea, necesitan también focalizarse en sus vecinos y en sus cosas. Por lo tanto, se focalizan en la guerra en Ucrania y en que no les toque sus fronteras. Lo que nos queda más lejos no nos importa tanto, y es uno de los grandes problemas de las relaciones internacionales y de las organizaciones internacionales en la actualidad. Pues Daniel López, internacionalista, darte las gracias por compartir estos breves minutos con nosotros esta noche. Gracias a vosotros por invitarme. Y a ustedes darles las gracias también por estar ahí, pero no nos queremos ir sin invitarles a reflexionar. Hemos hablado de conflicto, de guerra, pero nos hemos dejado en el tintero un concepto bastante importante en este contexto, que es el concepto de genocidio. La ONU define el genocidio como cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Como tal, se incluye la matanza de los miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. También medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y, por último, el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Con esa definición nos queremos despedir e invitarles también a reflexionar, a que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Con esto ponemos el punto y final a este Analízale sobre la situación, sobre esta guerra. La semana que viene, en 7 días, Analízale vuelve y lo hará hablando de lesiones en el deporte con Chus Rodríguez. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.